Muy bien, bueno, vamos a comenzar. Esta es la parte de diseño estructural de puentes carreteros con CCI Bridge. Antes que nada, quiero dar las gracias a la Universidad Nacional de Piura, la Escuela de Posgrado, al Instituto Kaizen y a TQI, que fue la parte que me contrató, vaya, que me solicitó dar este curso. Les agradezco mucho la invitación y les agradezco mucho también la oportunidad de poder compartirles un poquito del conocimiento que se tiene acerca de puentes. Bien, sobre mi persona, bueno, yo soy ingeniero civil, egresé de la Universidad Veracruzana en el 2012, posteriormente hice mi maestría en el Instituto Politécnico Nacional, aquí en México, en la maestría de estructuras, salí en el 2015. Posteriormente estuve trabajando en puentes en el área de Veracruz y también diseño estructuras de concreto, acero y de bambú. Actualmente estoy cursando el doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México. Soy candidato a doctor y mi doctor es el doctor Luis Esteban Maraboto. Bien, eso es por mi parte. Este curso lo vamos a manejar dos ingenieros. Por mi parte, yo soy el ingeniero Sergio Mar Berruecos y en la segunda parte, ya hasta lo último, va a venir otro ingeniero llamado el magíster José Alfredo Pacheco. El curso en sí tiene estos objetivos. Van a tener ustedes al tomar este módulo, tener la capacidad de decir qué debo considerar para el diseño de puentes, cómo debo analizarlo, qué resultados debo esperar, cómo interpreto esos resultados, qué consideraciones debo tomar para el diseño, cómo debo diseñar y qué afectaciones tendrá el proyecto en obra. O sea, este curso lo diseñamos con la esperanza de que ustedes aprendan no solamente la parte mecánica del programa, sino que tengan y formen un criterio muy general para que ustedes tengan las herramientas de poder criticar lo que se está haciendo en obra, lo que se está calculando en el despacho y la modelación. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a poder resolver después de este diplomado. También debemos saber que el área de puentes es un área muy, muy grande, un área que abarca no solo lo que vamos a ver aquí, sino que abarca temas de socavado. Por ejemplo, aquí vamos a ver la parte de puentes, definición, clasificación, partes que lo conforman, acciones de los puentes. Vamos a ver un poquito de líneas de influencia, sismo y viento. Sin embargo, les comento, este tema es tan vasto que también podríamos ver corrosión, podríamos ver la parte de hidráulica, la parte de socavación. Entonces, estos son los temas, digamos, más importantes o los que le afectan más a los puentes, los más, digamos, puntuales, que son los que vamos a tocar. ¿Sí? Posteriormente, después de hacer esta introducción, que nos va a llevar un poco de tiempo, vamos a entrar a la introducción del CCI Bridge. Vamos a ver las características del programa. Vamos a empezar a modelar un puente. Vamos a ponerle todas sus condiciones de frontera, sus carriles. Vamos a pasar unos camioncitos. Pero ya habremos tenido nosotros la parte de puentes, acciones en el puente y combinaciones de carga. Nosotros ya sabremos cómo cómo meterle las cosas al programa, o más bien qué meterle al programa. Y después, ¿qué debemos esperar del programa? Bien, después de eso nos vamos a meter a la parte de diseño estructural. En esta parte es donde va a entrar el ingeniero Pacheco. Él, bueno, ya más adelante les comentará, él se ha desarrollado aquí en México como un muy importante consultor en la parte de puentes, además de que revisa las obras en la parte de proyecto y en la parte de ejecución. Así que en esta parte él les va a manejar unos diagramas que vienen en el ACI
para ver cómo diseñan las partes de los puentes y cómo se debe hacer y dónde ustedes deben de buscarlo. Porque nosotros vamos a ver aquí un puente, un tipo de puente carretero. Sin embargo, van a ustedes a tener allá afuera pues diferentes tipos de proyectos y se les van a solicitar diferentes tipos de, pues, de amenazas, en las cuales ustedes tendrán que dar una solución. Entonces, con él van a ver la parte de los tableros, el diseño, las vigas preesforzadas, postensadas, los cabezales, las pilas y la cimentación. Y una parte muy importante y muy padre que metió el ingeniero son las etapas y procedimientos constructivos. Ya verán que esta parte es sumamente importante ya a la hora de la ejecución. Bien, vamos a comenzar. Voy a colocar esto acá. Bien. La primera parte, puentes, definición, clasificación y partes que lo conforman. Primero que nada, tenemos que empezar con la pregunta básica. ¿Qué es un puente? Bueno, nosotros podemos ver aquí dos imágenes, una a la izquierda y otra a la derecha. A la izquierda vemos un árbol que ha caído sobre un cauce. Es de madera y permite que pasen personas, puedan pasar tal vez animales. Y del lado derecho, pues vemos lo que nosotros ya consideramos como un puente. Los dos son de madera, cruzan un cauce, pueden pasar personas. Así que un puente es aquella estructura que salva un obstáculo, puede ser un río, un barranco o una vía de comunicación no natural o natural que permite el paso de los peatones, animales o vehículos. Vemos que la única diferencia entre el lado izquierdo y el lado derecho es una normativa. Es que nosotros ya nos hemos interesado por la seguridad de los que van a pasar por ese puente. En la primera imagen es un puente natural. Simplemente se ha caído el árbol y ha generado esa comunicación entre las dos partes. Del lado derecho, nosotros ya hemos diseñado un puente con cierta normativa, con cierta seguridad, como lo he mencionado. Ya hemos visto también la parte de hasta dónde va a subir el cauce, por ejemplo, y tiene que aguantar esta estructura. De cómo son las propiedades del suelo y tiene que aguantar esta estructura. Cómo van a pasar las personas o vehículos y tiene que aguantar la estructura. Entonces, un puente es toda aquella estructura que salva un obstáculo. La única diferencia es que nosotros vamos a proponer estructuras seguras y estructuras que ya vienen normadas. En este caso, nosotros vamos a tomar la norma AASHTO, con la cual vamos a empezar a hacer pues, las características del puente. Y nos vamos a basar también en las normas ACI, que son las de concreto. Bien. Los tipos de puentes, existen muchos, pero realmente los importantes o los fundamentales son estos cuatro. El primero, que es el puente de vigas, que es el que vemos en la parte izquierda, el carretero. Este es el puente más común. Los autos pasan por encima del tablero y esta viga funciona pues como una viga normal. Abajo tenemos las deformaciones, la tracción y arriba la compresión, y esto, al pasar los autos, pasan las cargas hacia las columnas y estas hacia la cimentación. Esto es muy sencillo. Después tenemos los puentes de arco que vemos en la parte de arriba. Este es de acero, por ejemplo, y de tipo armadura. Entonces, a medida de tensión y compresión, estas armaduras van pasando las fuerzas hacia las columnas que nosotros vemos, que están en las orillas del puente. Igual lo pasan a compresión. Este es el puente de arco. Después vemos el puente de abajo, que es un puente atirantado. Aquí vemos que, como su nombre lo indica, está formada por un sistema de tirantes, los cuales toman a tensión las fuerzas provocadas en el tablero y mandan a compresión a las pilas, y estas a la cimentación. Y por último tenemos un puente colgante, el cual trabaja casi de la misma manera que el puente atirantado.
Sin embargo, aquí tenemos otros tensores que van de manera vertical hacia el tablero y todo se transfiere a la catenaria que tenemos encima del puente. Esta igual lo baja con presión en las columnas. Y así es como trabaja este tipo de puentes. Hay un manual famoso aquí en México que se llama el manual ANIPAC. En el ANIPAC podemos encontrar algunas soluciones para sistemas de preesfuerzo y postensado. Y también vemos aquí una clasificación que nos ha dado este ANIPAC. Para alcantarillas, o le llama alcantarillas a los claros que son menores a 6 metros, puentes de claro medio son de 6 a 60 metros, y puentes de grandes claros pues ya son arriba de los 60 metros. Ustedes pues, pueden consultar este manual ANIPAC, al final si gustan les paso bien la referencia, para que ustedes puedan adentrarse un poquito más a este tema. Vamos a ver algunos sistemas famosos, nada más vamos a ver 5, de los puentes que existen actualmente. Bueno, este es el puente Millau, este está en Francia. Es un puente de 32 metros de ancho y 2.460 de longitud. Atraviesa el río Tarn en una altura de 343 metros. Bueno, lo que podemos ver de este puente es que es un puente tipo atirantado, como ya lo hemos mencionado. Es un puente que tiene columnas muy, muy altas, lo cual quiere decir que cuando nosotros diseñemos este tipo de puentes, tendríamos que ver los efectos de esbeltez que tiene este puente. Además de, por ser un puente muy alto, va a estar solicitado a fuerzas de viento considerablemente importantes. Así que esto lo vamos a ver más adelante en el desarrollo del diplomado. Sin embargo, este es un puente de los más importantes actualmente, el puente Millau. Este es el puente Bósforo, está en Estambul. Su construcción fue en 1970 y tiene una longitud de más de 1.5 kilómetros. Podemos ver, bueno, no sé si logren ver bien la imagen, es un puente colgante. Como lo mencioné anteriormente, estos tensores se van hacia la catenaria y las cargas las reparten hacia las columnas, las cuales la mandan a compresión. De igual manera, se tienen que ver efectos del cauce, efectos del viento, efectos del sismo. Todos estos efectos los tenemos que considerar para este tipo de estructuras. El puente de Carlos es uno de los puentes más viejos. Este fue comenzado en 1357. Y si vemos acá, es un puente de arcos. Este puente de arcos es considerado como tener mucha masa y se usaba antes para repartir muy bien las cargas debido a su geometría, repartir bien las cargas y llevarlos hacia las columnas. Así también se manejaba en la parte de las iglesias antes por su geometría y porque reparte muy, muy bien las cargas hacia las columnas. Vemos que incluso arriba tiene unas estatuas las cuales le proporcionan masa, ¿no? Para que sea más rígida la estructura. Bien, vamos a ver el Sydney Harbour Bridge. El Sydney Harbour Bridge es muy conocido por estar en Sydney. Algunos lo conocerán porque ahí fueron las Olimpiadas alguna vez. Daila Guinellea pregunta, a ver, déjenme ver. ¿Cómo puedo convertirme en presentador? Bueno. Bien, este es un puente de arco, tipo armadura igual. Tiene 49 metros de altura y 503 de longitud. Este puente, como lo comentamos anteriormente, con tensión y tracción van pasando las fuerzas de los que pasan del tren de cargas y lo transportan hacia las pilas. Este es un puente muy famoso, es el Golden Gate. Es igual que el que estaba en la primera lámina. Este es un puente de 2.7 kilómetros con 227 metros de altura. Este puente, lo importante de este puente es que pasa sobre una falla. Entonces, los estudios que se han hecho han sido prácticamente sísmicos
y las partes de este puente se han cambiado rigurosamente a través de los años. Entonces, con esta pequeña introducción sobre los puentes famosos, con esta pequeña introducción sobre estos puentes, nosotros nos podemos dar cuenta que no solamente va a afectar la parte de los vehículos, sino también sobre qué están desplantados, si la zona es sísmica, si tenemos problemas con el viento. Es vía web nada más, ¿no? Escucho una voz, no sé si... Daila Yanela. Bueno, voy a seguir. Bien. Los efectos que debemos considerar pues serían viento, sismo, socavación, corrosión, incluso para las partes del puente que están cerca del mar. Entonces, no solamente es un estudio de a ver cómo van a pasar los vehículos o qué va a pasar, sino los efectos externos, los cuales llamamos amenaza, las amenazas a las que el puente va a estar expuesto, son las que van a determinar el comportamiento o la geometría de nuestro puente y el diseño también. Otra parte también importante y que se va a tocar ya hasta el final de la presentación es el sistema constructivo. Entonces, nosotros tal vez podamos diseñar perfectamente las cargas vehiculares, perfectamente el sismo, perfectamente el viento, la socavación, la corrosión, etcétera. Sin embargo, hay un punto muy importante que es, bueno, ¿y cómo lo construyo? ¿Es posible construir ese tipo de puente? ¿Es viable o no es viable? Ese tipo de preguntas son las que nosotros debemos hacernos al momento de diseñar el puente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Que al final es una de las cosas también más importantes. Eso se va a tocar al final de la presentación con el ingeniero Pacheco. Bien. Los estudios preliminares que se deben hacer antes de comenzar con el diseño del puente, pues obviamente es la planta topográfica del sitio. ¿Dónde va a estar nuestro puente desplantado? ¿Qué tipo de terreno vamos a tener? El cauce, qué tan profundo es, qué tan extenso es, cada cuántos años sube, qué tanto baja. Eso es importante también para saber, debemos saberlo. Los análisis de costos de la región y aparte, ¿cuánto nos va a costar el puente? El mandar las secciones, si van a ser preesforzadas o si van a ser postensadas, ¿qué nos conviene más? Si debemos hacer las secciones ahí en el sitio o transportarlas, eso lo vamos a ver hasta el final. Sin embargo, son cosas que se deben ver en la parte de los puentes. Y obviamente el estudio de geotecnia, que casi siempre en los puentes carreteros, pues es común que los puentes estén en zonas muy desfavorables, por lo cual a veces la cimentación sale muy grande, ¿no? Para soportar no solo las cargas, sino por el estudio de geotecnia que a veces no nos favorece. Ahorita vamos a entrar un poquito, pero solo un poco en la parte de diseño, ya que esto se tomará hasta el final. Bueno, vamos a entrar a ver las partes de un puente. Nosotros le vamos a llamar superestructura a todo lo que está arriba de las pilas. Aquí tenemos el tablero, los aparatos de apoyo, las barreras. Esto sería la superestructura. Y la subestructura pues ya sería la pila y la cimentación. Y los pilotes. Entonces tenemos dos partes importantes en los puentes. La superestructura, que es lo del tablero, y la subestructura, que son de las pilas para abajo. Bien. Como les dije, voy a entrar un poco nada más en la parte de dimensionamiento de los elementos. Bueno, el estudio y la propuesta de la cimentación. Como les mencioné, en muchas ocasiones, los lugares donde nosotros planeamos desplantar
nuestra zapata o nuestros pilotes, pues son muy desfavorables. Entonces, las estructuras de cimentación suelen ser muy grandes y pesadas, como la zapata que vemos hacia la izquierda. Este tipo de propuesta se da cuando, por ejemplo, el cauce no llega hacia nuestra zapata. Esto para evitar problemas de socavación. Y ya cuando tenemos un terreno muy desfavorable, pues nosotros podemos utilizar el sistema de pilotes, como lo vemos en la parte derecha. Conjuntos de pilotes que van a soportar toda la carga que pasa del puente y la van a transferir hacia las capas duras. Esto debieron ya saberlo por sus clases de geotecnia y de diseño de estructuras de concreto. Bueno, las zapatas, ¿cómo se predimensionan? Primero, se debe obtener las dimensiones de la zapata se obtienen a través de las combinaciones de cargas permanentes y accidentales en condiciones de servicio sin factorizar y el esfuerzo admisible del suelo. La obtención del acero de refuerzo correspondiente a las acciones de combinaciones de carga permanentes y accidentales en condiciones de diseño. Estas combinaciones las vamos a ver después. El peralte de la zapata se define soportando los esfuerzos cortantes inducidos por el terreno, revisándolos en una dirección y en dos direcciones, así como el efecto de punzonamiento. Esta parte la voy a dejar así muy ambigua, sin embargo, vamos a hacer mucho hincapié en la parte final de la presentación. Esto es nada más para que vayamos viendo las partes del puente y las propuestas que podemos dar de cimentación. Por otro lado está la parte de los pilotes. Nosotros podemos tener pilotes por punta, por fricción, semirrígidos y otro tipo. Bien, los pilotes por punta son aquellos que llegan hasta la capa dura. Los pilotes de fricción son aquellos que trabajan por adherencia y soportan las cargas que vaya a generar el puente por adherencia al suelo. Los pilotes semirrígidos trabajan en conjunto con esas dos. Bien, los pilotes que nosotros podemos proponer pueden ser sistemas de micropilotes de diámetro de 200 milímetros, pilotes convencionales de 300 a 600 milímetros, pilotes de gran diámetro, de un diámetro mayor a 800 milímetros, pilotes de pantalla, los cuales son pseudo-rectangulares, y pilotes de sección de forma de cruz. Estos son algunos tipos de pilotes que nosotros podríamos considerar. Bien, por parte de la subestructura, tendremos también las pilas y los estribos. Los estribos son diseñados para resistir empujes del terreno sobre los elementos del puente, como muros o columnas que deberán cumplir con los factores de deslizamiento y volteo del AASHTO 4.4.9. Entonces aquí cuando nosotros querramos diseñar la parte de los estribos tendríamos que checar esta parte del AASHTO. Bien, en las pilas se diseñan con condiciones de carga muerta y sismo y se revisan a flexocompresión, como cualquier columna. En puentes de gran altura se deben tomar los efectos de esbeltez y cortante. Como lo mencionamos, por ejemplo, en el puente Miló, que era muy alto, se debieron haber considerado este tipo de efectos. Y, bueno, aquí dice que para garantizar la unión plástica de la unión pila-zapata o pila-cabezal, se debe revisar el cortante. Esta parte de la revisión del cortante es para generar rótulas plásticas en la parte inferior de las pilas. ¿Qué quiere decir esto? Que en la parte del sismo nosotros tenemos que inducir la falla. Nosotros tenemos que decir cómo queremos que falle el puente. Eso es por la parte de sismo, que ya veremos un poquito más adelante. Bien, la superestructura. En la superestructura tenemos la carpeta asfáltica, la superficie de rodamiento, las traves. La superficie de rodamiento tiene como función recibir las cargas de tránsito. Esta suele separarse de la losa y suele variar de 4 a 10 centímetros. La losa puede ser de concreto reforzado o preesforzado y estar conformada por atiesadores. Y las traves pueden ser de concreto reforzado o preesforzado, así como también de perfiles laminados de acero. Y bueno, estas vigas suelen rigidizarse mediante el uso de diafragmas. El uso de diafragmas lo vamos a ver también un poquito más adelante. Entonces, hasta este momento estamos viendo nada más las partes del puente. Otro tipo de puente es el puente de losa. Este es un puente muy común también.
a veces no necesita, o más bien no necesita preesfuerzo. Se diseña como una losa normal. Puede llegar a ser hasta de 10 metros. Y nosotros pues lo podríamos diseñar con nuestras clases de análisis estructural y concreto reforzado. No es necesario meterle preesfuerzo a este tipo de sistemas. Claro que son para sistemas cortos de 10 metros y pueden utilizarse tal vez para alcantarillas, cosas muy, muy pequeñas. Sin embargo, también son comunes. Bien, las traves. Las traves de concreto reforzado tipo cajón. Se aplican en puentes de gran tamaño. Estas suelen ser de concreto preesforzado y pueden ser de peralte variable o constante. Pueden fabricarse en planta o colocarse directamente en obra. Dentro de las ventajas de estos elementos está su ligereza, buena capacidad para resistir torsión provocadas por asimetrías en la aplicación de carga viva y capacidad de carga. Bien, aquí tenemos un sistema de trave cajón. Aquí tenemos diferentes secciones. Y como mencionamos acá, este tipo de traves se utilizan para cuando nosotros necesitamos soportar cargas considerables en nuestros puentes o nosotros tenemos problemas de torsión. Este tipo de sección cajón nos va a ayudar a soportar esa torsión generada en el puente, por ejemplo, en puentes curvos. Estas secciones son muy buenas. Y vemos aquí dónde se coloca el preesfuerzo. Bien. El F'C varía de 350 a 450. Aquí en México casi siempre se utiliza el de 450 kilogramos centímetro cuadrado. El acero de preesfuerzo de FSP es de 19.000 kilogramos sobre centímetro cuadrado en torón de media y acero de refuerzo de FY 4.200 kilogramos centímetro cuadrado. Las traves de concreto preesforzado tipo ASHT son utilizadas en puentes de caminos, viaductos y paso de desnivel. Son elementos estructurales de concreto preesforzado ideales para claros de hasta 30 metros. Las traves ASHTO pueden ser pretensadas o postensadas o en el puente pueden ser combinadas. Dentro de sus ventajas es el ahorro del tiempo total de ejecución de obra, ya que estas se llevan hacia la obra, son transportadas. Las características de estos elementos estructurales son de concreto preesforzado, elaborado con concreto de igual manera que la sección cajón, de F'C de 350 a 450 kilogramos centímetro cuadrado, acero de preesfuerzo FSP de 19.000 kilogramos centímetro cuadrado, en torón de media y acero de refuerzo de FY 4.200 kilogramos centímetro cuadrado. Este tipo de trave, como se menciona acá, es fácil de transportar, fácil de colocar y tiene la ventaja de tener el preesfuerzo. Bien. La diferencia entre estas traves y la trave Nebraska, que son las que tenemos acá, es que la trave Nebraska nos va a permitir colocar un poco más de torones en la parte de abajo, y así nosotros podremos salvar las solicitaciones que nos vaya a presentar el puente. Bien. En el ASHTO mencionan una profundidad mínima. O sea que nosotros si quisiéramos dar un predimensionamiento rápido, o más bien para empezar, permítanme por favor. Si no tendremos que retirarlo, no entiendo. Mantener desactivados sus audios. Ingeniero Elmer, ¿la presentación va bien? Veo que aquí hay algunos comentarios. Por favor. Bueno, voy a continuar. En esta tabla el ASHTO muestra algunos peraltes mínimos que debemos de cubrir. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos hacer nuestro puente de un sistema de concreto reforzado, pues podemos utilizar
las losas, como las vimos, las vigas T, sección cajón. Por ejemplo, en el pretensado tenemos las vigas pretensadas, sección cajón, las vigas I, las adyacentes. Uy. Y otras de acero. Entonces, aquí tenemos unas fórmulas, las cuales ustedes podrán encontrar en el AASHTO en la 2.5.2.6.3-1. Ustedes podrán encontrar esta tabla y dar un predimensionamiento más o menos según el claro. O sea, si yo tengo un claro de 30 metros, me meto aquí y digo, a ver, ¿cuál es mi claro? No, pues es de 30 metros. Ah, bueno, entonces tendría que hacerlo aquí obviamente en pulgadas y tendría que multiplicar, si lo quiero hacer de vigas I, 0.045 por la longitud. Entonces eso ya me va a dar un peralte mínimo, el cual debe cumplir mi puente, y de ahí yo ya puedo empezar a predimensionar. Ustedes esta tabla la pueden encontrar en el AASHTO sin ningún problema. Bien, vamos a entrar ahora a la parte de acciones del puente, líneas de influencia, sismo y viento. Dentro de las líneas de influencia vamos a tocar la parte de líneas de influencia longitudinales, líneas de influencia transversales. Vamos a tomar en el sismo cómo se va a comportar nuestra estructura tipo puente y cómo se va a comportar el sismo. Y de la misma manera vamos a ver cómo se va a comportar el viento en nuestros puentes. Bien, en esta parte de líneas de influencia tendrá que ser interactivo. Yo voy a empezar a hacer unas hojas de Excel, pero quiero que ustedes también las hagan. ¿Por qué quiero que hagan esto? Lo que quiero es que ustedes vayan teniendo esa sensibilidad para tener en cuenta las líneas de influencia y puedan ver qué va a pasar con los resultados que van a salir del programa CCI Bridge. Entonces, voy a salirme de esta parte de la presentación y voy a abrir mi Excel. Por favor, vayan abriendo el suyo también. Bien. Muy bien, ya está abierto mi Excel. Vamos a continuar con la parte de líneas de influencia. Bien, voy a entrar a esta página de acá, nada más para ejemplificar una parte que quiero que ustedes vean. Bien. Bien, la pregunta aquí es, ¿cómo reacciona un puente ante cargas móviles? Nosotros podemos ver aquí un camioncito y un cochecito. Los dos van pasando por este puente que está fijo y simplemente apoyado. Nosotros tendríamos que ver el punto exacto que genera las reacciones máximas. O sea, tendríamos que ir pasando el camión punto por punto y el coche para ver la reacción máxima que se genera aquí, la reacción máxima que se genera acá, el momento máximo que nos va a generar, en qué posición la vamos a encontrar. Es lo que trata de resolver las líneas de influencia. Bien, voy a abrir esta página. Vean, por ejemplo, en esta parte tenemos una carga puntual, la cual yo puedo ir moviendo, y abajo podemos ver su diagrama de momentos. Voy a encender el diagrama de cortante. Bien, si nosotros nos damos cuenta y yo voy recorriendo una sola carga, vemos cómo el momento máximo, bueno, eso ya lo sabemos, está a mitad del claro. Sin embargo, vean la parte del cortante. Se presentará máximo cuando nosotros tengamos, nos vayamos acercando más hacia los apoyos. Ahora, esto es solo para una sola
carga puntual. Nosotros, en la vida real, vamos a tener un conjunto de cargas puntuales, las cuales al recorrerse van a generar momentos máximos y reacciones máximas. Vamos a ver cómo lo podemos determinar con las líneas de influencia. Bien, tomemos el ejemplo de la carga puntual que tenemos acá. Ahí está, la carga puntual que tenemos acá. Nosotros vamos a proponer una longitud unitaria. O sea, este claro va a ser igual a 1. Vamos a tener una fuerza unitaria, la cual vamos a ir recorriendo. Por ejemplo, en L0, yo la puse aquí, mi carga puntual. En L1/4, yo voy a colocar mi carga puntual. En L medios, yo pongo mi carga puntual. Y así voy recorriendo mi carga. En 3/4 pongo mi carga puntual y en L1 pongo mi carga puntual. Lo único que hice fue ir recorriendo la carga hacia los diferentes puntos que me interesan. Eso es para obtener una línea de influencia. Es lo que se hace, ir recorriendo la carga nada más. Y lo podemos hacer con cargas unitarias. Bien. Lo que queremos aplicar aquí en la línea de influencia es obtener las reacciones máximas. Permítanme, ahí está. Obtener las reacciones máximas que se generan en A. Por ejemplo, si yo quisiera obtener la línea de influencia de la reacción A, ¿qué quiere decir esto? Que voy a obtener cuál combinación de carga va a ser la más desfavorable para esta reacción. ¿Dónde se va a presentar la máxima reacción? ¿Qué hago? Coloco las cargas, las voy recorriendo y voy obteniendo las reacciones. Por ejemplo, en la primera su reacción será 1, en la reacción B 0, en donde L es 1/4, su reacción será 3/4, donde L es 1/2, su reacción será 1/2, donde L es igual a 3/4, su reacción A es 1/4, y donde L es igual a 1, la reacción A es igual a 0. Bien, ¿cómo grafico mi línea de influencia? Como la tengo yo acá. Vamos a hacerla en Excel, por favor. Entonces, posición X y reacción. Voy a ponerlo aquí. Posición X y reacción en A, que es donde me interesa ver ahorita la línea de influencia. ¿Cuántas posiciones tenemos? 1, 2, 3, 4 y 5 posiciones. 1, 2, 3, 4 y 5 posiciones. Luego la X, que es la distancia a la que está la fuerza unitaria. Entonces aquí tenemos que es 0, 1/4, 1/2, 0, 1/4, 1/2, 3/4 y 1. 3/4 y 1. Y la reacción que nos haya dado en A. 0 sería 1, 3/4, 1/2, 1, 3/4, 1/2, 1/4 y 0. 1/4 y 0. Y la gráfico. Bien, esta sería nuestra línea de influencia para RA. Bien, nos damos cuenta que las mayores ordenadas van a ser, obviamente, donde la carga unitaria cae en el apoyo, en la reacción en A. Esta únicamente nos va a servir para la reacción en A. Si nosotros quisiéramos sacarla de B, tendríamos que hacer lo mismo del otro lado, que es exactamente lo mismo. Ahorita vamos a utilizar estas gráficas.
Bueno, entonces, yo con esta gráfica, que ya coloqué aquí, por ejemplo, yo con esta gráfica ya puedo decir, bueno, si yo quiero en mi longitud unitaria saber cuánto vale la reacción para una longitud, por ejemplo, aquí tengo de 0, 1/4, 1/2, 3/4, 1. Si yo ya quiero saber, por ejemplo, en punto 2, pues yo entro punto 2 por la altura. Punto 2, la reacción sería punto 8, ¿no? Punto 8. P, que es la carga unitaria, por la altura. 1 por, en punto 2 es la distancia, 1 por punto 8, mi reacción será punto 8 para esa distancia. Bien. Hasta aquí hemos visto cómo determinar la línea de influencia para la reacción en A. Ahorita vamos a meter un tren de cargas. Sin embargo, es importante saber cómo salen estas líneas de influencia. Entonces, para cualquier distancia que nosotros querramos, por ejemplo, punto 4 o punto 45, pues nada más tendríamos que multiplicar nuestra carga unitaria por la altura. Entonces sería, por ejemplo, la de punto 4, pues mi reacción va a ser punto 6. Por la de punto 10, pues va a ser punto 9 más o menos, ¿no? Entonces, ya tendríamos todas las reacciones posibles a cualquier distancia. Con estas líneas de influencia, si nosotros las vamos sumando, que es lo que vamos a tener, por ejemplo, acá, ya sacamos para una, ¿no? Si nosotros sacáramos para cada punto y la sumamos, por el principio de superposición, nosotros ya tendríamos cuánto va a tener la reacción A total del tren de cargas. Eso lo vamos a ver ahorita. Bien, ahora vamos a hacer la línea de influencia de momento al centro del claro. Lo primero que hago, tengo que mover mi carga hacia los puntos que me interesan. Eso es todo. Entonces voy a dejarle los mismos puntos. Cuando L es 0, cuando L está a 1/4, cuando L es L medios, cuando L está a 3/4 y cuando L es igual a 1. Y voy a obtener el momento, que es lo que me está interesando, el momento al centro del claro. Entonces, en este punto, cuando mi L es igual a 0, mi momento al centro del claro va a ser 0. Cuando mi distancia de la fuerza unitaria sea 1/4, mi momento será L octavos. Cuando esté en L medios, mi momento será L cuartos. Cuando esté a 3/4, mi momento al centro de claro va a ser L octavo. Y cuando esté en L1, mi momento al centro de claro va a ser 0. Vamos a graficarla de la misma forma. Entonces vamos a hacerle, esta es línea de influencia. Combinar. Línea de influencia RA. Voy a hacer lo mismo, pero ahora para la de momento. Línea de influencia, momento, centro de claro. De la misma forma tenemos 5 posiciones. Una, voy a poner aquí posición. 1, 2, 3, 4 y 5. Mi X. Que son las mismas distancias que las que habíamos visto para la reacción en A. Entonces tenemos que 0, 0.25, 0.5, 0.75 y 1. Y los momentos que se nos hayan generado en el centro de claro, que es, como repito, lo que nosotros estamos buscando. 0, L octavos, L cuartos. 0, L octavos, sabemos que la L es unitaria, L cuartos, después es L octavos, 0. Ese es el momento del centro de claro. Voy a graficarla. Ahí está. Esta sería nuestra gráfica
de línea de influencia de momentos al centro de claro. Ya está. Ahorita vamos a utilizar estas gráficas. Bien, y de la misma manera, nosotros podemos obtener, bueno, ¿cuál va a ser el momento para tal distancia? Ya sabemos que aquí abajo tenemos distancia. Entonces, no sé, para punto 2, ahora mi momento al centro de claro va a ser 1. Para punto 4, punto 2. Porque estoy multiplicando la altura, que es por ejemplo, punto 1, por la carga unitaria. Momento al centro de claro es P por Y. Entonces ya tenemos aquí, para una longitud unitaria, ya tenemos cuánto va a valer cada momento al centro de claro. Muy bien. Así es como obtenemos el diagrama de momentos. Vamos a ver el diagrama de cortante. Aquí el cortante, de la misma forma, tenemos que nosotros proponerlo. Entonces yo voy a proponerlo a 3/4. O sea, quiero obtener el cortante a 3/4. Bien. Voy colocando igual mis mismas cargas unitarias, solo que aquí en esta laminita ya no se la puse. Sin embargo, las cargas están en esta distancia, en L cuartos, en L medios, 3/4 y 1/4. Bien. Si yo la pongo en L ceros, mi cortante aquí será 0. Entonces, para la posición 1, donde la carga está en 0, mi cortante en 3/4 va a ser 0. Luego, L 1/4. Está aquí la carga. Mi cortante en 3/4 va a ser menos 1/4. Entonces, para L 1/4, mi cortante va a ser menos 1/4. Para L medios, o sea, la carga está aquí, mi cortante va a ser menos 1/2. Y para 3/4, tenemos dos valores. Para 3/4 tenemos dos valores. Tenemos 1/4 positivo y 3/4 negativos. 1/4 positivo, 3/4 negativo. Y en la última posición, donde x es igual a, aquí x debería ser igual a 1. Ahí está. X es igual a 1. Nuestro cortante debería ser 0. Entonces, así es como nos debería quedar la línea de influencia de cortante. Vamos a graficarla. Entonces voy a ponerla acá. Combinar. Línea de influencia de cortante. De cortante a 3/4. Ya está. Vamos a ponerle posición. Posición. Le voy a poner X y le voy a poner cortante a 3/4. Ya está. Las posiciones son las mismas, excepto porque se repite una, la número 4. Entonces, 1, 2, 3, 4, 4, 5. Las posiciones son 0, 1/4, 1/2, 0, 0.25, 0.5. Esta se va a repetir dos veces, la de 3/4, que es esta de acá. 3/4, 3/4 y 1. Y el cortante que hayamos obtenido en esa distancia, que bueno, en ese punto donde nosotros querramos obtener la línea de influencia. Entonces tendremos 0 menos 1/4, 0 menos 1/4, Menos 1/2. Menos 1/2. Menos 3/4. Menos... Ay, estoy poniendo punto. Menos 1/4. Menos 1/2.
Menos 3/4. Cuarto. 1/4 y 0, ¿no? Ya está. Bien, voy a graficarla. Ahí está. Entonces aquí voy a poner línea de influencia del cortante a 3/4. Ya está. Entonces así es como nosotros podríamos obtener nuestras líneas de influencia. Esta parte de acá es exactamente igual que las de arriba. Si nosotros quisiéramos saber el cortante a una cierta distancia, pues entramos. ¿Qué distancia quiero? 0.6. ¿Cuánta altura tiene la gráfica? No, pues menos 0.6. Menos 0.6 por una carga unitaria, mi cortante sería de menos 0.6. Y así puedo entrar para cualquier punto. Ahora, vamos a ver cómo aplicamos estas líneas de influencia ya para un tren de carga real. Cuando ya nosotros vamos teniendo combinaciones de carga. Bien, veamos este ejemplo. Tenemos una carga de 10 toneladas, a 2 metros tendremos una carga de 15 toneladas, a 3 metros de 20 y a 2 metros de 18 toneladas. Y el puente tiene un claro de 40 metros. Bien, vamos a utilizar las líneas de influencia que ya hemos hecho. Primero que nada, aquí ya la voy a hacer grande. Bien. Lo único que tenemos que hacer, como lo mencioné con anterioridad, es sumar las reacciones que nosotros ya hemos obtenido con esas líneas de influencia, pero para cada punto. ¿Qué quiere decir? Que las sumatorias de las reacciones en A es igual a la sumatoria de cada fuerza por P, de PI por Y. Me están pidiendo que... Ok, ya las puse. Muy bien. ¿Ahí logran ver bien? Bien, muy bien. Bueno, entonces nada más tendríamos que sumar para cada fuerza que nosotros tengamos, sumar las reacciones. Ahorita vamos a obtener la línea de influencia de la reacción A para este tren de cargas. Entonces nos quedaría la primera carga, PI por Y, la segunda carga, P2 por Y2, y así nos vamos. Lo único que tenemos que hacer es una igualación de triángulos. Si nosotros ya calculamos nuestra línea de influencia con una longitud de 1, con una carga unitaria, pues lo único que tenemos que hacer es ver cuánto nos tendría que quedar con una longitud de 40. Por ejemplo, haciendo la mano, sería 40 menos 0 por 1 nos da 1, el valor de Y. 40 menos 2, entre 40, lo único que estoy haciendo es convertir esta distancia de 40 metros a unitario. Entre 40 por 1.95. Y así me voy para cada carga. 40 menos 5 entre 40 por 1.87. 40 menos 7 entre 40 por 1.82. Ya saqué mis Y's. Ahora necesito multiplicarlo por cada fuerza que nosotros tengamos. Ya no va a ser unitaria, ya va a cambiar. Entonces voy a hacerlo. Voy a volver a salir de aquí de la diapositiva y voy a hacer esa línea de influencia. Entonces voy a abrir otra hoja y le voy a poner reacción en A del tren de cargas, ¿no? Entonces aquí voy a poner línea de influencia de reacción.
Claro de viga. 40 metros habíamos dicho. Claro de viga, 40 metros. Vamos a poner aquí coordenadas de influencia. X y Y. Si alguien se pierde, por favor, avíseme en el chat para que no tengamos problema. Bien. Ahora, ¿cuáles son las coordenadas que yo voy a tomar? Las que debo tomar, me voy a la línea de influencia, por ejemplo, esta. Solamente porque es una línea recta, yo puedo tomar estos dos puntos, este primero y este segundo. Ya no necesito meter los demás de en medio. Entonces, el primer punto sería 0, 1 y el otro 1, 0. 0, 1, 1, 0. Bien. Ahí está. Ya está. Ahora recordemos que lo que tenemos que hacer es, en vez de utilizar la longitud unitaria, debemos utilizar la longitud de 40 metros, que es lo que mide nuestro puente. Entonces, en esta distancia sería 0 y aquí ya no sería 1, sería 40 metros. Estos 40 metros los vamos a linkear a los de acá. Hasta ahí vamos bien. Vamos a poner tren de cargas. Y le voy a poner aquí posición de la rueda. X1. Cero metros. Esta posición de la rueda es esta, la posición de la rueda inicial. ¿Para qué pongo esto? Para que nosotros podamos ir moviendo el auto. Ahorita vamos a ver cómo se va a ver. Bien. Entonces le voy a poner aquí X, M, que son las posiciones de los ejes. En la primera llanta, pues va a estar en 0. La segunda llanta va a estar a 2, 3 y 2. 2, 2 más 3. 2 más 3 más 2. Aquí lo único que hice fue sumar las distancias de las ruedas. Está en 0, 2, 2 más 3, 2 más 3 más 2. Bien. Ahora las cargas en toneladas de nuestros ejes. 10, 15, 20, 18. 10, 15, 18. Ya está. Las voy a poner en verde. Y aquí le voy a poner X1Y. Este X1Y será la distancia sumada ya avanzando con la rueda. Entonces, por ejemplo, aquí sería 0 más este. Y lo voy a filtrar con F4. Lo anclo. Ya está. Ahora me voy a ir con el YI. El YI es la altura, recordemos, de la línea de influencia. Para eso, yo tengo que interpolar este punto.
¿Cómo interpolar? Yo ya conozco, por ejemplo, en mi línea de influencia, estos dos puntos. Yo lo que necesito ahora es darle una distancia y que me encuentre esa altura. Entonces, para eso, ya aquí tengo mi línea de influencia, la voy a graficar, insertar. Aquí está, esta es mi línea de influencia que nosotros ya calculamos. Voy a poner línea de influencia de la reacción en A. Y ahora le voy a poner igual a pronóstico. Pronóstico es la interpolación. Quiero obtener cuánto vale este valor interpolando en estas gráficas. Y voy a anclar estas de acá. F4, 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 F4. Ya está. Bien. Ya nada más me faltaría el PI por el J, porque ya tengo la carga, ya tengo mi altura, entonces pues PI por J. Muy bien. Vamos a correrlo. Ya está. Estas serían las reacciones para cada carga, como lo sacamos acá. Entonces, por ejemplo, este YI sería 1, este sería la altura, 1. Y2, 0.95, para Y3, 0.87 y 0.825. Ahí está, estas son las alturas. Bien, y entonces ya tengo las alturas, ya tengo las cargas multiplicadas. Si yo sumo, debería dar esa reacción. Vamos a sumarla. Ya está. Entonces esta sería la reacción en A para ese tren de cargas a esa posición. Entonces muy fácilmente yo ya puedo obtener para cualquier camioncito, en cualquier distancia, yo ya puedo obtener las reacciones. ¿Cómo se va a ver esto? Voy a graficar ahora el camión. Le voy a poner aquí, seleccionar datos, agregar, X, Y. Y aquí le voy a poner, ay, perdón, es X, Y. Ya está. Y aquí le voy a poner camión. Camión. X. Permítame que esta gráfica está al revés. Parece que esta es esta. Y esta es esta. Sí, permítame tantito. Lo que pasa es que tengo abajo la parte de las Y's en vez de que tenga las partes de las distancias. Permítame, voy a hacer de nuevo la gráfica. Insertar. Esta es la gráfica. Como les digo, lo grafiqué al revés, vean. Esta debería ser la L, debería ser la parte de las X. Entonces la voy a modificar. Esta sería la parte de las X y esta sería la parte de las Y. Ahí está ya. 40 metros de longitud y su Y unitaria. Y ahora sí voy a agregar otra. Seleccionar datos, agregar. Aquí sí le pongo camión. Camión. X. Y Y. Aceptar. Aceptar. Aquí le voy a poner línea de influencia RA. Voy a darle clic derecho, nada más para mejorar la gráfica. Me parece que es aquí. Sí. Aceptar. Bien. Aquí podemos ver ya la línea de influencia y el camioncito. Aquí están los 4 ejes. Y podemos ir moviendo el camión.
a 1 metro, a 2 metros, a 3 metros, 5 metros, y nosotros podríamos ir viendo en esta parte la reacción máxima que se presenta en qué posición. A 7 metros, a 8 metros, a 10 metros, 11 metros. Vean cómo va cambiando la reacción. 15 metros, 17, 30 metros. Y ahí se va a empezar a salir el camioncito, ¿no? Bien, vemos que la más desfavorable es en 56. La reacción más desfavorable es 56.6, que es donde tenemos la carga sobre la reacción, ¿no? Bien, ahora quiero que por favor, bueno, antes de esto no hay dudas, porque de aquí ya vamos a empezar a interpretar un poquito resultados, los cuales vamos a ver en el CSA Bridge. Entonces voy a hacer un poco más grande esto. Si necesitan que repita algún paso, por favor díganmelo. Uy. Bien, ¿no hay comentarios? ¿Dudas? ¿Nada? Seguimos. Bueno, vamos a hacer esto chiquito. Bien, entonces nosotros aquí ya podemos obtener la línea de influencia para la reacción en A. Vamos a ver otro ejemplo en este. Por favor, calculen ustedes ya con la línea de influencia que hemos hecho este tren de cargas, que es lo mismo, pero con el tren de cargas al revés. Voy a darles 5 minutos, menos 2 minutos para que hagan la línea de influencia y checamos ahorita los resultados. El que tenga ya los resultados me los puede escribir, si gustan. Es más, si no pudieron hacerla en Excel, les dejo la parte a mano para que ustedes puedan realizarlo. Esta es la del anterior. Voy a darles 2 minutitos, ¿ok? ¿Bien? ¿Ya alguno tiene el resultado?
Si alguien tiene el resultado, por favor escríbamelo. ¿No? Bien, vamos a hacerlo juntos. Bueno, una vez que nosotros ya tenemos nuestra línea de influencia, lo único que hay que hacer es cambiar las cargas. Pues eso es todo. Cambiar el camión de dirección. Entonces, por ejemplo, tendríamos 18, 18, 20, 15, 10. 18, 20, 15, 10. Voy a copiar, voy a pegar. Y eso es todo. Ya tenemos la línea de influencia con el camión volteado. Dense cuenta que en la vez pasada nos salió 56.6 y nosotros ahorita nada más volteamos el camión y ya son 58.37. Eso quiere decir que cuando ustedes realicen un análisis o una propuesta, no se vayan con la finta nada más por pasar el camión en un solo sentido, deben pasarlo en los dos sentidos y ver las reacciones máximas. Muy bien. Bien, por favor, si alguien se pierde, hágamelo saber para que yo pueda repetir el tema, o más bien pueda repetir los puntos que queden flojos. Vamos ahora a ver cómo debieron resolverlo a mano. Bien. A mano nos queda de la misma manera. 40 menos 2 entre 40 por 1.95. Apenas estamos entrando a la yes. 40 menos 5 entre 40 por 1.87. 40 menos 7, que es la distancia acumulada, entre 40 por 1.825. Lo multiplicamos por las cargas y las sumamos. 58.38. ¿Ok? Bien. Continuemos. Vamos ahora a hacer este camión. Este camión es el H93, pero aquí en México le llamamos el HS20. Este ya es un camión real, de la vida real, el cual vamos a obtener su línea de influencia para 40 metros. Lo que vamos a hacer es meter este camión a la línea de Excel que nosotros ya tenemos. Voy a hacerlo. Bien. ¿Qué hago? Voy a repetir esta línea de influencia, le voy a mover o copiar, crear una copia. Y aquí le voy a poner reacción del HS20, que es el H93, ¿no? De que marca el Ashton. Bien. Vemos que tenemos dos distancias. Me sobra una distancia. Dos distancias me refiero a estas dos distancias. 4.27 y 8.54. Entonces voy a hacerlo para dos distancias. Voy a eliminar un eje. 4.27 y 8.54. 4.27. Este más 8.54. Y las cargas son 3.63 y 14.52. Ya está. Para un claro de 40 metros. Entonces, este sería la línea de influencia para este camión ya real, ya de la vida real. Entonces, ¿a qué vamos con estas líneas de influencia? ¿Por qué hago hincapié en esto y no me meto directo al programa? Porque no es lo mismo que ustedes sepan qué está pasando en el programa por dentro, qué es lo que necesitan esperar y qué resultados realmente necesitan ver. No podemos llegar y meter solamente cosas al programa sin saber qué nos puede aventar, qué es lo que esperamos del programa. Entonces, las líneas de influencia son una herramienta muy, muy fuerte que se utiliza en la vida profesional, en la vida real, y se utiliza para hacer los predimensionamientos de los puentes. Entonces, ustedes sin ni siquiera meterse al programa, podrían ya sacar las reacciones máximas, los momentos máximos, los cortantes máximos, y poder dar una propuesta rápida
de un puente. Si tengo tal claro, entro a la tabla que les mencioné, veo qué sección, qué peralte tengo, con ese empiezo. Y de ahí hago mis líneas de influencia, hago mi análisis estructural que está muy, muy rápido y ya di una pequeña propuesta. Entonces, este curso a eso se enfoca, es un curso práctico, es un curso que aparte vamos a ver la modelación, vamos a ver las amenazas y vamos a ver también la ejecución de obra. Va a ser un curso completo. Bien, ahora de este mismo carrito voy a obtener los momentos o la línea de influencia de momento. Es más, voy a obtenerla primero para el primer cochecito que hicimos. El segundo. Le voy a poner aquí momento en el centro de claro. Y aquí le voy a poner línea de influencia de momento. Claro de viga. Ya sabemos que son 40 metros. Coordenadas de influencia. X y Y. Dentro de las coordenadas de influencia, vamos a checar nuestra línea de influencia primero. ¿Se acuerdan que esta era la de momento, no? Vemos que podemos utilizar 3 puntos. Este y este. Estos 3 puntos son los que necesitamos para hacer nuestra línea de influencia. Entonces sería 0, 0, 0, 0, punto 5 y punto 25. Y por último, 1 y 0. 1 y 0. Muy bien. Esta sería nuestras coordenadas de influencia. Muy bien. Ahora recordemos que debemos pasarlo ya no a una longitud unitaria, sino a una longitud de 40 metros. Entonces aquí sería los puntos 5 por 40 metros y el 1 por 40 metros. Voy a dejar estos en rojo. Ahorita les voy a decir por qué. Ahorita lo voy a dejar así. Bien. Y aquí voy a poner permítanme. Ok. Entonces aquí voy a poner 0.25. 25 por 40. Ahí está. Muy bien, ya los pasé. ¿Qué necesitamos ahora? Necesitamos poner el tren de cargas. Lo voy a poner. Tren de cargas. Posición de la primera rueda. X1. 0 metros. Lo voy a poner en verde. Ya está. Ya está. Ahora voy a poner X. P en toneladas. X1I. YI. PI. Las distancias que tenemos para este carrito
son 2, 3 y 5, como lo habíamos visto anteriormente. Voy a hacerlo. 0 en la primera llanta, 2, 3, 2, 3 y 2. Ya está. Bien. Ahora mis cargas en toneladas. 18, 20, 15, 10. 18, 20, 15 y 10. Y el XY ya sería la suma de este más este. Y este lo ponemos fijo. Ya está. El Y lo sacamos de la misma manera, pero quiero hacer primero esta gráfica para que veamos. Entonces, línea de influencia del momento del centro de claro. X son estos y Y son los otros. Ok. Ahora, en esta línea de momento, si recordamos la de la reacción, vean cómo el carrito va deslizándose sobre la línea de influencia, porque solo es una línea. En la del momento, nosotros tenemos dos líneas. ¿Qué quiere decir? Que cuando llegue acá, el carro se va a seguir derecho. Lo que tenemos que hacer para que entre a nuestra línea de influencia es hacer una partición de dos interpolaciones. ¿Cómo hacemos esto? Ahorita lo vamos a hacer. Ok. Entonces, el YI de acá sería pronóstico. Quiero obtener más bien, vamos a ponerle una condición. Si este número es menor o igual a 20, pues entonces haces pronóstico y aquí entras con este y este, o sea, la primera rama. Si es menor a 20, vas a interpolar en esta parte. Se cierra. Si no, pronóstico, quiero que encuentres en la segunda rama, que sería esta y esta. Creo que no se puso. Voy a volverla a hacer. Esta y esta. Marca error. Ahora lo voy a volver a hacer. Si este es menor o igual a 20, que es este 20 de acá, coma, pronóstico. Quiero que encuentres coma, entre este y este. Se cierra, coma. Pronóstico. Quiero que encuentres entre este y este. Ahora sí ya lo marco. Ya está. Lo único que voy a hacer va a ser anclar estos de acá. Entonces voy a anclar todos menos el E20. Todos menos el E20. Ya está. Y ahí está nuestra línea de influencia. Bien. Ya tengo las ordenadas Y. Ya nada más me faltaría multiplicar el Y por el PI
para obtener el momento del centro de claro. ¿Estamos de acuerdo? Voy a multiplicarlo. Ya está. Muy bien. Y voy a meter el carrito como lo hicimos en la vez pasada. X. Y. Es camión. Aceptar. Ahí está nuestro carrito. Entonces, vamos a llegar a la mitad para ver si sí está pasando lo que queremos. Ahí está, ya pasó al otro lado, ¿ya ven? Vamos a ponerle 15. Ahí está. 0. Bien, entonces, ya una vez teniendo esto, podríamos sumar el JPI y ya tendríamos nuestro momento del centro de claro. De igual forma, podríamos recorrer el auto a 1 metro, a 2, a 3, a 5, a 6, a 8. Vean cómo el momento va subiendo. A 9, a 10. Vean cómo va cambiando nuestro momento. A 11, a 12, a 13, 502. A 14, 523. A 15, 545. A 16, 551. A 17, 558. A 18, 564. 17, 558, 18, 564, 19, 551. Entonces, encontramos que el momento máximo se encuentra cuando la segunda rueda está justo a la mitad. Así es como nosotros encontramos el momento máximo al centro de claro. Ya sabemos, ya sabemos cómo obtener las reacciones máximas y obtener el momento máximo al centro de claro. Bien, voy a hacerlo ahora con el HS20, con el real. Voy a hacer una copia. Lo voy a poner para acá. Y aquí le voy a poner HS20. Que, repito, es lo mismo que el H93 que marca el Ashton. Bien. Nosotros tendríamos 3 ejes, ¿no? Voy a eliminar uno. Eliminar. Y las cargas van a ser estas. Así como esto de acá. Voy a pegarlo. Ya está. Este sería nuestra línea de influencia para el HS20. Voy a empezar a jugar desde 0. 0, 124, 1, 140, 2, 156, 5, 205, 10, 246, 11, 248, 13, 252, y así me voy. Vamos a ponerlo en 15. 15.5. Más o menos ahí tendríamos la segunda rueda, ¿no? Entonces es así la manera en la que nosotros podríamos dar un predimensionamiento rápido ya con el momento máximo y la reacción máxima para este camión real. Bien, la pregunta es,
cómo calcular la línea de influencia de momento en cada punto, porque recordemos que solo lo hemos calculado para el centro del claro. Bien, lo que podemos hacer es utilizar las fórmulas que vienen en vigas simplemente apoyadas. Ajá. Y podríamos ir cambiando la nomenclatura que ellos tienen, por ejemplo en esta, hacia la reacción y momento que nosotros buscamos para cualquier punto. Entonces, por ejemplo, para la reacción F, que sería nuestra fuerza unitaria, que la tengo acá, por B, que es para nosotros, le estamos llamando L, L menos X, entre L. Este sería nuestra reacción. Ahora, el momento al centro del claro, digo, el momento sería F, que para nosotros es 1, por A, que es X, entre L, por L menos X. Al final nos va a quedar esta expresión. Voy a modificar ahora la parte de línea de influencia, pero ahora para cada punto, para que nosotros podamos conocer la línea de influencia para cada punto del puente. Voy a hacer una copia de este. Mover o copiar. Crear una copia. Y aquí le voy a poner para cualquier punto. Para cualquier punto. Y ya no sería momento del centro de claro, simplemente sería momento. Bien, para hacer esto nosotros tendríamos que decir qué punto queremos. Entonces vamos a ponerle aquí distancia donde se busca el momento. Ahí está. Distancia donde se busca el momento. Le voy a poner X. Y le voy a poner aquí, digamos, 30 metros. Bien. Ahora, esta X nos representaba el centro de claro. Ahora hay que modificarla. Hay que modificarla por la fórmula que nosotros tenemos acá, en la diapositiva. Entonces, este X es la distancia que nosotros ya vamos a dar. En este caso sería 30. Puede ser cualquier distancia ahora. Y el Y, que sería el momento, vamos a cambiarlo por sería L menos X entre L. L menos X entre L. Y todo esto por X, me parece. Por X. L menos X entre L por X. Ya está. Muy bien. Entonces, esta ya sería la línea de influencia para el HS20 para el punto que está a 30 metros. Yo puedo irla cambiando, por ejemplo, a 1 metro, a 2 metros, a 3 metros, y puedo ir encontrando el momento máximo que se me va generando para cada punto. Por ejemplo, el de 30 metros, que habíamos dicho, le puedo poner 1, 10, 15, 20, 21,
Aquí estoy bien. A ver, déjenme ver. 360, 14, sí, estoy bien. Ok. 427, 859. Esto. Sí, era eso. Ok. Entonces puedo ir jugando para ver cuál es el momento máximo que se me genera en ese punto. 16, por ejemplo, está 25.5, más o menos por ahí, ¿no? 25.5, 26, sí, 24, 25, 24. Y así es como yo voy viendo, voy analizando cuál es mi máximo de cada punto. Y así me voy, por ejemplo, me puedo ir para 1 metro, para 2 metros, para 3, y ir calculando los máximos. ¿Qué me va a dar esto? Vamos a regresar ahora sí. Hemos terminado la parte de líneas de influencia longitudinales. ¿Qué me va a dar esto? Cuando nosotros entremos al CCI Bridge y pasemos a ver la parte de las cargas, nosotros tendríamos que encontrarnos algo como esto, un mínimo y un máximo, haciendo un envolvente. ¿Por qué un envolvente? Porque va a suponer el programa que lo va a pasar hacia adelante y lo va a pasar hacia atrás y va a generar máximos y mínimos de momentos y cortantes. Así que toda esta introducción que acabamos de dar es para nosotros poder interpretar estas gráficas que nos va a poder que vamos a sacar del programa y poder tener un criterio de decir está bien o está mal. Entonces, hasta aquí vamos viendo la parte de líneas de influencia. Voy a dar un receso de unos 15 minutos. Por favor, regresamos en 15 minutos para continuar y ver la parte de líneas de influencia, pero ahora transversales. Así que voy a dar un receso de 15 minutos y continuamos. Voy a dejar esto aquí de mientras. Muchas gracias.
¿Qué tal? Ya vamos a regresar del break. Quisiera saber si ya hay asistentes, por favor. Si hay, escriban uno, por favor, para que retomemos la sesión. Perfecto, Oscar. Alberto, perfecto. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Shirley, muy bien. Si tienen alguna duda, por favor, no importa que me detenga un poco, el caso es que les vaya quedando claros los conceptos, porque como les menciono, lo importante es esta teoría para que podamos dar un buen diseño en el puente. Entonces, antes de entrar al programa, necesitamos conocer todo esto. Voy a continuar con la parte de líneas de influencia, pero transversales. Bien. Análisis de carga transversal. Bien, nosotros sabemos que al inicio los puentes más sencillos pues eran los de losa. Estos puentes, si nosotros le ponemos una carga, van a tener un desplazamiento y un giro, o sea, lo que se puede traducir en una carga y un momento. Al pasar el tiempo, como fueron evolucionando los puentes, nosotros hemos obtenido secciones más ligeras, las cuales podemos ver en la parte derecha, unidas con un diafragma. Este diafragma se utiliza para que trabaje en un conjunto todas las vigas, así como al principio se idealizó que era una losa y se movía en un conjunto para desplazamiento y giro, se mete un diafragma para que todas las vigas trabajen en un conjunto y le dé rigidez a la sección. Bien, aquí tenemos la carga P y el momento que se podría generar. Este momento lo vamos a poder representar como una carga con una excentricidad en el tablero. Vamos a ver las dos cargas, el momento y la carga puntual. Vamos a analizarlas por separado y después las vamos a sumar. Entonces empecemos con las reacciones en el tablero por la carga P. Vamos a idealizar este tablero, el cual tiene un diafragma y tiene 6 vigas. Si todas las vigas tienen la misma inercia, aquí lo vamos a poner, I1 es igual a I2 igual a I3 hasta IN. Entonces, la carga debería ser igual a la suma de cada reacción que se va a generar en cada viga. Entonces, la fórmula general para las reacciones en las vigas debido a carga puntual al centro del tablero sería la inercia de esa viga entre la sumatoria de inercias por la carga puntual. Entonces, por ejemplo, en este tablero tendríamos que la reacción de esta viga sería 1, digamos que es unitaria, entre el número de inercias, que son 6, un sexto. Por P, que es la carga unitaria, 1. O sería un sexto sería la reacción I, y todas serían iguales. Bien, aquí tenemos, por ejemplo, en resumen, que la reacción I sería la inercia entre el número de las inercias por P, que sería 1. Todo lo vamos a manejar como carga unitaria, como lo hicimos con las líneas de influencia longitudinal. Bien, vamos a ver el momento en el tablero. El momento en el tablero se puede considerar como una carga unitaria con una excentricidad. Lo consideramos así debido a que ya vimos que las cargas puntuales son muy fáciles de calcular. Las reacciones debido a la carga puntual son fáciles de calcular, entonces podemos idealizar esta carga con una excentricidad para calcular también el momento que se vaya a generar. Para cada distancia que tengamos de la viga vamos a tener nosotros una reacción.
Entonces, para la viga 1, por ejemplo, aquí tenemos sustancia X1, viga 2, X2 y viga 3, X3. Siempre al centroide del tablero. Así es como nosotros vamos a manejarlo. Sabemos también que la sumatoria de reacciones que se dé debido a este momento tendrá que ser 0. Entonces, nuestras reacciones nos quedarían más o menos así. Reacción 1, reacción 2, reacción 3, positivas, reacción 4, 5 y 6, negativas. Creo que escribieron una duda. Muy bien. Muy bien, entonces el momento deberá resistir las vigas para equilibrar la excentricidad del auto. Vamos a ver cómo tomar en consideración esto. Bien, aquí vemos que las reacciones unas son positivas y no son negativas. ¿Esto puede pasar en la vida real, que el tablero gire? Pues sí, sí puede pasar, pero nosotros necesitamos sacar pues, nuestros análisis estructural para tomar las consideraciones pertinentes. Entonces vamos a obtener nosotros ya nuestras líneas de influencia para el tablero. Bien, la fórmula de las reacciones del tablero sería la inercia por la distancia que le corresponde, I por XI, entre la sumatoria de inercias por la distancia al cuadrado. Todo esto por el momento, que sería P por E. Esto nos va a dar desplazamientos y giro. Y esta sería más o menos, la línea roja sería más o menos como nos deberían dar las líneas de influencia del tablero. Este método de sumar las dos reacciones debido a carga puntual y momento se le llama método de Coulomb. Este método ha sido utilizado o es de los más viejos y ha sido utilizado a través de los años para considerar las cargas transversales. Este método actualmente sigue siendo aceptado, aunque es muy conservador, y existen también otro tipo de métodos para calcular las reacciones. Sin embargo, este como es el método clásico, es el que vamos a ver ahorita. Sin embargo, en el momento que entremos al CSA-Bridge, vamos a meterle modelación con elemento finito. Sin embargo, este da un muy buen parámetro y como les digo, este curso va enfocado de manera de que ustedes puedan